Gracias por acompañarnos una vez más en Caleidoscopio, un programa sobre temas que ocupan y preocupan a los mexicanos. Un espacio que recoge el pulso de la sociedad a través de encuestas de Gabinete de Comunicación Estratégica. ¿Quién no ha tenido un familiar sufriendo por alguna enfermedad que no tiene cura y ha pensado en la eutanasia como la solución para redimir el dolor y acelerar la muerte? La legislación mexicana ya distingue entre eutanasia activa y pasiva. Desde el 7 de enero de 2008, la ley permite a los familiares de enfermos terminales rechazar medicamentos o tratamientos médicos. Sin embargo, el procedimiento puede variar dependiendo de las leyes estatales, pero en algunos casos aplica la voluntad anticipada, donde un notario público constata las instrucciones del paciente. Los mexicanos decimos burlarnos de la muerte. Un día sí y otro también mostramos con orgullo cientos de pruebas. Desde la Catrina del grabador José Guadalupe Posada hasta las calaveritas de azúcar propias del Día de Muertos. Pero lo cierto es que nuestra cultura, marcada de manera profunda por la religión católica, está muy lejos de poner sin tapujos un tema sobre la mesa: la eutanasia y el bien morir. En un extremo está quienes sostienen que la vida es sagrada y tiene sentido, aunque ésta sea miserable y sin calidad. Hay quienes, en contraparte, sostienen que la vida sin calidad simplemente no es vida. Desde hace décadas los gobiernos incluyen la salud integral y el derecho a la vida como una de sus metas prioritarias, pero el tema de la eutanasia continúa siendo un tabú entre los mexicanos. Hasta la fecha no se ha logrado cambiar la Ley General de Salud, que todavía define la eutanasia como misericordioso homicidio. Para explicar cómo perciben los mexicanos este tema que atañe a los familiares de enfermos terminales, está con nosotros Adrián Villegas, de Gabinete de Comunicación Estratégica. Gabinete de Comunicación Estratégica decidió llevar a cabo un gran proyecto de investigación social que tiene que ver con un aspecto que para muchos es una virtud capital de la cultura democrática. Me refiero a la tolerancia. Tolerar puede parecer una acción sencilla, pero es el producto de un complejo proceso de amalgamiento de creencias, valores, actitudes y comportamientos que nos pueden conducir a nosotros, los seres humanos, a la aceptación de la diversidad, al respeto de la misma y a comprender, en suma, que nadie posee la verdad absoluta. Tolerar, por lo tanto, es esencial para una sana convivencia y para impulsar avances en la libertad y la justicia. Gabinete de Comunicación Estratégica, dentro de su proyecto del estudio de la tolerancia en el México de la segunda década del siglo XXI, indagó sobre 6 grandes temas donde la tolerancia social del mexicano se está poniendo a prueba en estos momentos. En esta cápsula solo hablaremos de uno de ellos, la eutanasia activa. ¿Qué es la eutanasia activa? Para nuestros fines de investigación la definimos como la acción hecha deliberadamente para evitar sufrimiento a personas próximas a su muerte, adelantando su fallecimiento. ¿Usted qué piensa? Si yo le preguntara, ¿estaría usted de acuerdo con que la eutanasia activa debe permitirse en todo el país? Use una escala de 0 a 10 puntos, donde 10 significa que está totalmente de acuerdo y 0 que está totalmente en desacuerdo. ¿Ya tiene su respuesta? Pues compárela con la que 25.600 personas adultas en todo México nos dieron. Las calificaciones de acuerdo más altas, del orden de 7.6 puntos, las dieron los habitantes del Distrito Federal, mientras que las calificaciones más bajas, del orden de 5.7 puntos, las dieron los habitantes de Mexicali, allá en Baja California. En general encontramos que la eutanasia activa obtuvo calificaciones de 6 o más puntos en casi 30 de las 45 ciudades donde se hicieron entrevistas, resultando este tema en el que menor intolerancia se presentó de los 5 explorados. Interesante, ¿verdad? Toda la información en www.gabinete.mx. Retomando los resultados de una encuesta de parametría realizada en febrero de 2008, el 59% de los mexicanos pensaba que los médicos deberían de tener el derecho legal para ayudar a bien morir a una persona que sufre de una enfermedad incurable a petición del paciente o de sus familiares, mientras que el 35% estaba en desacuerdo. ¿Realmente los mexicanos estamos preparados para elegir nuestra manera de morir o decidir el deceso de algún familiar que ya no tiene cura y solo está sufriendo? Para entender qué conlleva la toma de decisiones en estos casos, nos acompaña la tanatóloga Cristina Díaz Pineda, quien conversó con mi compañero Gerardo Magallón. Continuamos en Caleidoscopio. Hoy vamos a hablar de un tema del cual los mexicanos decimos reírnos, la muerte. Para eso nos acompaña la tanatóloga Cristina Díaz Pineda. Muchas gracias. Gracias por invitar. ¿Qué tan preparados estamos los mexicanos para hablar de la eutanasia?
Mi opinión subjetiva es que muy poco, porque pocos nos interesamos por el bien morir. ¿Cómo debemos educarnos los mexicanos para hablar de la muerte entonces? Irving Yalom, que es un psicoterapeuta existencialista, de psicoterapia existencial, dice que la muerte destruye la vida del hombre, pero que la idea de la muerte la salva. Esto es, debemos vivir teniendo en cuenta el dilema del hombre, la polaridad. O sea, no hay vida si no existe muerte. O sea, finalmente la muerte es la que le da sentido a la vida, porque si no viviríamos de manera muy irresponsable, muy inauténtica, como diría Heidegger también. Alguna vez oí de un conductor de camiones una frase que me encantó. Decía que todos deberíamos tener en la entrada de nuestra casa un ataúd para tocarlo y entonces tener la verdadera dimensión de nuestros problemas. Es hermosa, es una muy buena metáfora porque habla de tocar a la muerte, de la cotidianidad de la muerte y de tenerla en cuenta en todo lo que hacemos a lo largo del día y de la vida, ¿no? ¿Para qué estamos menos preparados? ¿Para hablar de la muerte propia o de la muerte de seres queridos? Creo que estamos menos preparados para hablar de la muerte propia porque nuestra propia vida es el mayor valor que tenemos. Y nos dolerá mucho que se mueran nuestros seres queridos, pero duele más la muerte propia, según los testimonios de los enfermos terminales. ¿Cuál es ese proceso? ¿Qué tenemos que hacer para aceptar que la muerte es parte inherente de la vida? Con la metáfora que utilizaste está súper bien, porque es tocar a la muerte, es sentirla, es visualizar que la vida de las personas es finita, que no tenemos garantizada la cantidad de vida, sí la calidad. En esa sí tengo injerencia. Entonces, una vida con calidad es una vida que toca a la muerte, que la incorpora en la cotidianidad. Hablar de la eutanasia en términos legales en México, ¿cuál debería ser la óptica, mejor dicho, para hablar de la eutanasia en México? ¿La óptica religiosa, la óptica legal? ¿Cómo hablar de este tema del bien morir hacia nuestros seres queridos? Bueno, el bien morir no implica necesariamente eutanasia. No, o sea, son dos términos diferentes. Porque el bien morir puede ser hasta calidad de vida hasta el último segundo y puede ser en mi casa. O sea, no hay intervención de un tercero para acelerar mi proceso de muerte por piedad, como sería el concepto de eutanasia. Entonces sería más que legal o religioso, sería ético. Pero a mí me da miedo, y me da miedo por la sociedad en la que vivimos, ¿no? Porque implica gente bien intencionada, la práctica de la eutanasia. Pero también se puede tergiversar y ser manipulado el deseo de morir. Sin embargo, todavía en 18 estados de la República Mexicana la eutanasia es un delito equiparable al homicidio piadoso. ¿Esto es correcto? Para mí sí. ¿Por qué? Porque yo creo en los principios logoterapéuticos, de que la vida tiene sentido en cualquier circunstancia, incluso la más miserable. Y mi postura personal es de santidad de vida. O sea, de verdad creo que la vida es un don, es un regalo, y que como regalo no podemos o debemos desperdiciar. Porque lo que nos toca vivir para algo. Y eso algo es lo que debemos aprender. Por ejemplo, cuando Viktor Frankl, el creador de la logoterapia, estaba en los campos de concentración, ¿sí?, que le quitaron todo, él dice, le dejaron la existencia desnuda, pero lo que no le pudieron quitar fue la última de las libertades humanas, que sería la libertad de elegir con qué actitud asume el sufrimiento.
Su postura es de que la vida es santa. Es un don, es un don. regalo. ¿Y cuál es su postura frente a las personas que creemos de otra manera? La respeto. Porque también desde la logoterapia decimos que el sentido es personal. El sentido de la vida, el sentido de lo que te sucede es personal. Y yo no te lo puedo imponer. O sea, tú tienes que descubrirlo. Y pensemos en las personas, en los enfermos terminales, desesperanzados, que no soportan su sufrimiento y que desean morir, es justo porque no han encontrado un sentido de vida. Lo que están viviendo es desesperanza. Por eso, no nada más los enfermos terminales, por eso el suicidio. Están enfermos de desesperanza, no son enfermos terminales. Pueden, tienen la energía, tienen la voluntad de quitarse la vida, pero porque no ven futuro esperanzado. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, por sus opiniones. Gracias a usted. Y a usted, gracias por continuar en Caleidoscopio. Adelante. La eutanasia es un tema que en la actualidad se discute a nivel mundial y la Iglesia Católica mantiene una fuerte influencia para que los estados tomen una decisión acertada sin rozar en la moralidad sobre el derecho de decidir cómo morir de los ciudadanos que padecen una enfermedad terminal. Si la conservación de la vida es derecho hasta el momento de la muerte natural, ¿qué tan viable es conservarla por medio de máquinas o drogas que reducen su calidad? Habría que preguntarse cuál sería el camino correcto para legalizar y regular la muerte asistida para que no se convierta en un perverso negocio y que viole el principio de dignidad y la potestad a tener una muerte digna. Soy Kimberly Armengol, los espero en otro Caleidoscopio.